Mix 100.3. Publicidad CKV y Arisha Digital Media presentan el podcast. Hola, soy Fernando Ayala, psicólogo clínico. Estamos iniciando el podcast de Mente. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar en este podcast sobre un tema muy sensible, pero también fundamental, sobre la idea de la vida y la muerte, vivir o no vivir, sobre el suicidio. Sobre esto, el suicidio, la idea, la decisión de vivir o no vivir, el filósofo y novelista Albert Camus comienza su obra titulada El mito de Sísifo con palabras que hacen retumbar, y leo: no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Las demás, si el mundo tiene 3 dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, vienen a continuación. Dice él, se trata de juegos. Primeramente hay que responder: ¿vale la pena o no vivir la vida? En esta vida hay infinidad de cuestiones sobre las que podemos pensar, como lo indica el autor, que si existe o no el espíritu, que si existe o no un Dios, que si el mundo entero o la realidad se puede conocer o no en su totalidad. Pero todo esto vendría después de la pregunta fundamental que yo creo que en ciertos momentos nos pasa a todas las personas por la mente, tal como lo comenta el autor Diego Singer. ¿Sí o no a esta vida? Matarse en cierto sentido, dice, y como en el melodrama, es confesar que se ha sido sobrepasado por la vida o que no se le comprende. Pero bien, el suicidio, cuando lo pensamos, típicamente nos viene a la mente la idea de lo que llamamos suicidio consumado, cuando la persona de manera más o menos rápida, directa, consigue terminar con su vida. Sin embargo, no siempre se piensa en el suicidio cuando tenemos en mente ciertas conductas que, si bien no nos llevan al aniquilamiento de forma inmediata, sí pueden estar hablando de una búsqueda de esto, de la muerte. Hay conductas que para algunas personas son habituales y en las que se expone de forma regular a situaciones de riesgo o peligro que escapan o podrían escapar de su control. Yo en algunos otros espacios he dado algunos ejemplos que son muy comunes y que todo el mundo podemos conocer, tanto en otras personas o quizá en nosotros mismos, como el manejar irresponsablemente de forma continua, incurrir en conductas que ponen en gran riesgo la salud, como el consumo abusivo de alcohol o de drogas. Pero también pueden estar involucradas en esta búsqueda indirecta de la muerte, o en esta búsqueda que vendría a ser simbólica de la muerte, otras actividades que pudieran parecer menos extremas pero que están en el mismo campo, como el involucrarnos en relaciones sadomasoquistas, por ejemplo, y no hay que entender esto como la práctica sexual sadomasoquista, ya saben, el típico látigo, esposas, máscaras de cuero y demás. Más bien estamos hablando o entendemos a las relaciones sadomasoquistas como aquellas relaciones de dependencia mutua donde se dan situaciones conflictivas serias, o las ahora llamadas, pero que bueno, a mí no me gusta el término, pero así se llamará popularmente, relaciones tóxicas. Relaciones que pueden llegar a poner a las personas en una verdadera situación de gravedad en ciertos momentos. También podemos pensar en estas conductas de riesgo cuando hablamos, por ejemplo, de prácticas sexuales riesgosas, o incluso cuando las personas se encuentran en
en constantes pleitos, en bares o en la calle, por ejemplo. Son distintas formas de indirectamente buscar, por lo menos de forma simbólica, la muerte. Estas son conductas que, si bien pueden terminar en la muerte de la persona, podemos pensar que el usual no es que sea así. Pero de nuevo, no dejan de tener importancia y no hay que perder atención sobre estas, tanto si las vemos en alguna persona conocida o como en nosotros mismos. Desde el psicoanálisis, por lo menos, pero también creo desde algunas psicologías distintas, se podría suponer que todas estas conductas son un intento fallido de elaborar o de transitar el sufrimiento de la persona por medio de la producción de estos actos de los que estamos hablando. O sea que estas conductas o estos actos, el pelear constantemente, el arriesgarnos con ciertas prácticas sexuales, el manejar de forma irresponsable constantemente, el que consumamos de forma abusiva el alcohol, las drogas, todo esto sería, como dice Moira Ale y algunas otras investigadoras, un corte o una grieta que nos permite exteriorizar algo. O sea, no vamos a estar actuando de esta manera nada más porque sí. Podría ser que es algo que nos permite exteriorizar algo. Estas autoras nos dicen que esta frase hay que leerla o escucharla, siempre recordando que la clínica es la clínica de lo particular y subjetivo, la clínica psicoanalítica por lo menos, y que siempre estas conductas van a significar algo distinto para cada persona o para cada paciente, en el caso en el que estemos trabajando con alguien como nuestro paciente. Pero en lo general podríamos entender estas actividades de esta forma, aunque de nuevo pueden significar algo muy particular para cada una de las personas. Ciertamente hay algunas estructuras de personalidad, en términos del Dr. Otto Kemberg, o personas donde podemos llegar a ver esas manifestaciones de forma más preocupante, porque bueno, no significa que todas las personas que de vez en cuando caigamos en algo de esto, de lo que estoy hablando, estemos de plano buscando nuestra muerte, nuestra aniquilación, sino que hay algunas personas en las que esto se puede ver de forma más importante o más preocupante. En estas personas parece ser que hay una tendencia a actuar en lugar de simbolizar, en lugar de hablar. Tenemos la actuación en lugar de la simbolización, y en estos casos podemos ver que estas personas presentan angustias terribles, catastróficas o impensables, miedo de aniquilamiento, de sentimientos de futilidad, de desvitalización, de sensaciones de estar en un precipicio, en un agujero sin fondo, en un abismo. Y por eso resulta un tanto irónico, pero así es, que estas personas con estas sensaciones tan terribles, en muchas ocasiones las vemos actuar de esta forma, de nuevo, buscando la muerte aparentemente, de una forma indirecta. Con todo y esto, la pregunta siempre está en la mente de las personas. De cualquier manera, ¿por qué alguien buscaría su muerte, su aniquilamiento, aunque sea de forma indirecta, con el posible desenlace de la muerte del cuerpo? El tema del suicidio, ya sea en sus equivalencias o de forma indirecta, o sea, por medio de estas actividades que estoy ahorita platicando, o el suicidio ya consumado, ya llevado a cabo, pero repito, sería un asunto no de querer morir realmente, sino lo que escuchamos en la clínica muchas veces es que es un asunto de no soportar algo en la vida. Entonces lo que vemos no es que siempre las personas, al cometer un acto suicida directo o actividades para suicidas o actos suicidas indirectos, quieran morir. Muchas veces vemos que cuando una persona que intenta quitarse la vida es salvada o impedida de esto, dice que se alegra de no haber muerto. Y lo que escuchamos en la clínica con nuestros pacientes,
o las personas que en algún momento hayamos sufrido de tal manera que parece insoportable, es que no es que se quiera morir, sino que se quiere dejar de sufrir. Recuerdo a un joven que estaba pasando por una crisis muy fuerte por distintas circunstancias en su vida. Y decía, es que quisiera desaparecer de aquí, no es que quiera morir, pero ya no quiero sentir esto. Y pareciera ser que eso, la desaparición, que implicaría por supuesto la muerte, sería la única manera de evitar tal dolor. Lo mismo puede suceder en los casos de los que estoy hablando. No es que la persona ya no quiera vivir, sino que hay algo, hay un dolor que se está expresando a través o por medio de todos estos intentos para suicidas o intentos indirectos suicidas. Para ir cerrando más o menos este tema, hay que retomar a Albert Camus, el autor del que les leía la frase al principio, quien no es psicoanalista, pero tiene importantes palabras sobre la decisión de morir o vivir. Él dice, o dijo en su momento, morir voluntariamente supone que se ha reconocido, aunque sea instintivamente, el carácter irrisorio de esa costumbre, refiriéndose a la costumbre de vivir, la ausencia de toda razón profunda para vivir, el carácter insensato de esa agitación cotidiana y la inutilidad del sufrimiento. O sea que el morir, vemos en nuestros pacientes que tienen esas ideas, no es morir por morir, sino es morir frente a lo que se puede encontrar como un sinsentido de vivir. De ahí la importancia de encontrar o dar cierto sentido a la vida cuando nos encontramos frente a estos casos. Ya que esto nos hace pensar, o estas palabras nos hacen pensar en el mundo interno de muchas personas que viven lo que ya les dije, angustias catastróficas o impensables, miedos de aniquilamiento, de hundimiento, sentimientos de futilidad, etc. Y esto, aunque sea por medio de palabras muy rimbombantes, creo que son sentimientos a los que todos nos hemos enfrentado, entre los que todos hemos estado en algún momento. Esto puede sentirse, aunque sea momentáneamente, por ejemplo, después de una decepción amorosa, después de la pérdida de un familiar muy querido. Bueno, les voy a decir que incluso después de la muerte de una mascota. Entonces podemos imaginar que si estas situaciones que son momentáneas nos pueden llevar a esos momentos, a esos pensamientos, a esos sentimientos, por supuesto que se va a ver de forma más profunda en personas en las que el sufrimiento haya sido una constante en su vida. Aunque el mismo autor Albert Camus reconoce que en los hechos no parece haber una relación entre encontrar el sentido de la vida o no y suicidarse, hay gente que encuentra el sentido de la vida y se suicida. Dicen, por la causa me muero. Y otras personas que no encuentran sentido y siguen viviendo y no tienen sentido último de la vida. Esto vale la pena pensarlo porque no significa tampoco que el tener sentido en la vida o el no tener sentido en la vida o no encontrar sentido o el sí encontrar sentido nos va a garantizar el querer vivir o no. De nuevo, habrá que ver lo que se encuentra dentro de cada persona para entender su mundo interno y la forma de sentir las ganas de vivir o no. Regresando un poco a este tema de las tendencias para suicidas, del intento indirecto suicida, me viene también a la mente una frase del personaje de una novela. El personaje se llama Violeta y es de la novela Diablo Guardián de Javier Velasco, quien en cierto momento, y creo que resume lo que hay en el centro de esas conductas de riesgo o equivalentes suicidas, dice: el gusto enfermizo de aventar los dados y cerrar los ojos. El gusto enfermizo de aventar los dados y cerrar los ojos,
casi con ganas de que a todo se lo lleve el diablo. Creo que esa frase de esta novela resume lo que hay de fondo en estas formas de conducirse. Como que dejamos todo al azar, pero ojalá que pase algo que haga que a todo se lo lleve el diablo. Creo que es importante entender y respetar cómo se pueda sentir cada individuo frente al sufrimiento en la vida, y no podemos caer y no estamos además en posición de obligar a las personas a querer vivir. ¿Cómo le vamos a querer obligar a alguien que se encuentra en un momento sumamente difícil a que voltee a ver el sol y vea qué lindo está? No, hay que respetar lo que cada persona está sintiendo, incluso el propio dolor. Me decía un paciente hace poco, es que no quiero que me mediquen o que me estén diciendo cuánto vale la pena vivir la vida, no quiero que me digan que tengo que ser feliz, yo seré feliz en su momento. Y bueno, respetamos este proceso y en su momento encontró de nuevo un sentido a su vida. Claro que este es un caso y como les dije, en cada caso hay sus particularidades y habrá que ver por dónde podemos conducirnos. Pero lo que voy es que no estamos para obligar a nadie ni para convencer a nadie de lo lindo que es vivir la vida, pero quizás sí para abrir un espacio de escucha y ver si la persona puede aferrarse un poco al deseo de vivir, por más pequeño que sea, y eso puede ser mucho. Bueno, pues hasta aquí queda el podcast del día de hoy. Si crees que necesitas hablar con alguien, no dudes en acercarte a alguna persona a la que le tengas confianza. O si crees conocer a alguna persona que puede estarse sintiendo de alguna de las maneras de las que estuvimos hablando, no dudes en brindar un espacio de escucha. Eso puede ser muy importante. Bueno, pues hasta ahí la dejamos. Y recuerden por favor que todos los jueves va a estar saliendo un episodio nuevo de nuestro podcast de Mente.